Hola a todos, en este primer video vamos a ver una de las formas posibles de resolver la sección correspondiente a Excel del paper 3 de junio del 2013. Más precisamente es el paper 3.1. Vamos a cubrir en esta primera instancia desde los puntos 28 a 38 de este examen. Lo primero que les recomendaría es siempre asegurarse de tener la configuración regional en inglés Reino Unido. Esto es indispensable cuando trabajamos con archivos del tipo CSV, que son archivos de texto separados por coma. Como el separador decimal nuestro difiere del inglés, entonces tendríamos problemas al cargar el archivo si no cambiamos la configuración. Una vez hecho esto, y al enfrentarnos a un ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado. Porque no solo nos va a orientar sobre lo que tenemos que hacer, sino que es habitual que también nos esté dando consignas específicas para resolverlo. En este caso, más allá de decirnos que se trata de una inmobiliaria que vende propiedades, también nos dice que todos los valores monetarios deben ser expresados en dólares y con 2 lugares decimales. Por lo tanto, cuando tengamos que cambiar el formato de esas celdas, ya sabemos a qué formato debemos cambiarlo. Vamos a comenzar ahora con el punto 28. Dicen Using a Suitable Software Package, que sabemos que se trata de una planilla de cálculo, en este caso Excel. Vamos a cargar el archivo .csv correspondiente. Para ello vamos a Excel, ponemos abrir, open. Yo tengo la versión en inglés, por lo tanto, siempre que sea necesario, les voy a decir cuál es la traducción o la forma de escribirlo en castellano. Colocamos open, buscamos la ubicación del archivo. En mi caso yo lo tengo en el escritorio, ustedes lo tendrán grabado en su carpeta. Y atención con lo siguiente. Si yo no cambio aquí la configuración, no le estoy permitiendo a Excel que me muestre los archivos del tipo CSV, sino que solamente va a mostrar aquellos que son propios de Excel. Por lo tanto, puedo desplegar y o bien elegir All Files o todos los archivos, o si no, la opción que me permita ver los que son .csv. Cualquiera de las dos que elijan les va a permitir llegar al archivo que necesitamos. Elijo el archivo, lo abro y ya me doy cuenta que la configuración regional mía era correcta porque los valores fueron separados en sus respectivas columnas. El punto 29 nos pide que insertemos una nueva fila por encima de la fila 1. Entonces, en Excel me ubico sobre el número 1 en este caso y con botón derecho elijo insertar. Automáticamente el resto de las filas se van a desplazar hacia abajo. Volvemos al enunciado y nos dice que ingresemos en esa celda, en A1, en la primera celda, el texto Bávaro Office. Me ubico en A1, ingreso a Bávaro Office y con Enter ya está ingresado el valor. A continuación me pide que combine las celdas que van desde A1 a H1. So they become a single cell, o sea que se conviertan en una sola celda. Se trata de combinar celdas. Por lo tanto, marco las celdas correspondientes y elijo combinar. Luego de eso me dice que el formato de esa celda, del texto de esa celda, debe ser de 18 puntos de tamaño, de una fuente sans serif,
que debe estar alineada a la derecha, que debe ser blanca y que el fondo será negro. Entonces, por un lado, yo aquí tengo una fuente Calibri, que es una fuente sans serif. Sí, le voy a cambiar de tamaño. Sí, lo voy a alinear a la derecha. Le voy a poner el texto en color blanco, con lo cual por un momento obviamente no lo voy a ver porque el fondo también es blanco, pero cuando le cambie el fondo a color negro como ellos me piden, las cosas aparecerán como corresponde. El punto 32 nos pide que en el encabezado coloquemos nuestro nombre, número de centro y número de candidato. Entonces en Insert o Insertar, debo colocar a la izquierda mi nombre, el número de centro y el número de candidato. Luego nos dice que a la derecha del mismo encabezado coloquemos el texto Last Revision On, seguido de una fecha y hora que se colocarán automáticamente. Me ubico a la derecha. Y ahora coloco en la parte superior, si me fijo, me permite poner la fecha y a continuación la hora. Una vez ingresados los parámetros, como ya terminé de trabajar con el encabezado, vuelvo, una forma de hacerlos aquí en la parte inferior, a la vista normal. Y de esa manera vuelvo a mi planilla. Las líneas punteadas solamente me están indicando cuándo finalice la página, de manera que yo pueda también tener una idea de cómo se va a imprimir. El punto 33 nos dice que para las propiedades que van desde los números 1053 a 1056, tenemos que escribir la distancia desde el centro de Bávaro. Esos valores van a estar en la página web properties.hm, que ya tuvieron que haber trabajado en la otra parte del examen. Si no lo hicieron, esos valores son respectivamente 0, 16, 20 y 4. Simplemente los ingreso. Ahora comienza la parte del examen que requiere nuestro mayor grado de concentración, ya que comienzan a pedirnos fórmulas y funciones para completar el resto de la planilla. Es decir, hasta acá trabajamos con formato y fue todo muy sencillo. Ahora comienza la parte en la que debemos pensar bien qué es lo que hay que hacer. El punto 34 nos pide que en C3 ingresemos una fórmula para calcular el ingreso que la inmobiliaria obtendrá por cada propiedad que se venda. Y que eso es igual a $100 más el 2.5% del precio de la propiedad. Vamos a ver cómo ingresamos eso en Excel. Primero nos ubicamos en la celda correspondiente, C3. Siempre que en Excel ingresamos una fórmula o función, colocamos el igual adelante, para que el programa no lo confunda con un texto común. Si no, tranquilamente podría pensar que es un título. Bueno, yo voy a elegir primero poner los $100 y le debo sumar el 2.5%
del valor de la propiedad, es decir, por el valor de la propiedad que se encuentra en la celda B3. Toco Enter y ahí obtengo el valor que estoy buscando, es decir, cuánto le ingresará en bruto a la inmobiliaria cuando venda una propiedad. Acá arriba podemos ver la fórmula que acabo de ingresar. 100 son los $100, el 2,5% de B3. Si esto lo hubiese escrito de otra forma, si esto lo hubiese escrito, por ejemplo, así: 2.5 dividido 100 por B3, es exactamente lo mismo, ya que 2.5 dividido 100 se puede expresar en Excel como 2.5%. Cualquiera de las formas en que ustedes decidan hacerlo va a estar bien, va a ser lo correcto. En el punto 35 nos piden que en la celda E3 ingresemos una fórmula para mostrar el costo del taxi para llevar a la gente a ver la propiedad. Y nos dice que si la distancia a la propiedad es menor a 5 kilómetros, el costo del taxi es de $2. Que si la distancia es de 5 kilómetros o más, pero menos de 15 kilómetros, el costo es de $5. Y que si la distancia es de 15 kilómetros o más, el costo es de $10. Esta es una de las partes, uno de los puntos más importantes del examen. Por lo pronto, al ver que dependemos de una condición, en este caso la distancia, sabemos que la función que vamos a tener que utilizar es la función si. En inglés es if. Si tuviésemos solamente dos posibilidades, estaríamos hablando de un sí simple. Ejemplo, si nos dijeran que si la distancia si es menor o igual a 10 kilómetros cuesta $5 y que si es mayor a 10 kilómetros cuesta $20, tendríamos solamente dos posibilidades, dos costos posibles. Sería un sí simple, en el cual tendríamos una condición, coma, le pondríamos qué tiene que poner si esa condición se cumple, y después, coma, qué tiene que poner si esa condición no se cumple. Pero en este caso, tenemos tres posibilidades: que la distancia sea menor a 5 kilómetros, que la distancia esté entre 5 y menos de 15 kilómetros, y finalmente que la distancia sea de 15 kilómetros o más. Entonces, lo que tenemos que utilizar es un sí anidado. ¿Qué es un sí anidado? Es un sí que dentro de sí mismo contiene otro sí, o varios sí, que los necesito para poder evaluar todas las posibilidades. No hay una sola forma de escribir esto, como suele pasar en Excel. Nosotros podemos escribir una función o una fórmula de forma bastante diferente y sin embargo todas están bien. Por eso es importante cómo ustedes razonen el ejercicio y cómo planteen la condición para después poder completar la función como corresponde. Vamos a ver el ejemplo concreto. Me ubico en E3. Siempre me ubico en el lugar en el cual yo quiero el resultado. Es ahí donde debo escribir la fórmula o función correspondiente. Entonces me dice, igual. Yo voy a poner if porque mi Excel es en inglés. El de ustedes pondrían igual sí. Abro paréntesis. Lo primero que debo poner es la condición. En este caso, la condición es la distancia y está en la celda D3.
Entonces escribo, si D3 y me dice que si la distancia es menor a 5 kilómetros, yo voy a arrancar preguntando de esa manera. Es menor a 5, que son los kilómetros, coma. En ese caso, el costo es de 2. Si no, debo volver a preguntar. Yo voy a preguntar de esta manera. Si yo pongo if, ustedes van a poner sí. No le pongo el igual adelante porque el igual va solamente al comienzo de todo lo que escribo. D3 es mayor o igual a 15. En ese caso el costo sería de $10. Y si no, la única posibilidad que queda es que sea de $5. Cierro paréntesis y cierro otro paréntesis más, ya que siempre debo tener la cantidad de paréntesis cerrados que previamente abrí. ¿Qué es lo que hice aquí? Pregunté. Si la distancia es menor a 5 kilómetros, el costo es 2. Si no, debo volver a preguntar porque no sé si la distancia va entre 5 y 15 o si es mayor a 15. Yo elegí preguntar si era mayor o igual a 15. Si era mayor o igual a 15, el costo sería 10. Ahora bien, ¿hace falta que pregunte nuevamente? No, porque ya sé que no es menor a 5. Ya sé que no es mayor a 15. Lo único que queda es que esté entre 5 y 15. Enter. Y en este caso, y ya lo verifico, la distancia es de 0 kilómetros, es decir, menos de 5 kilómetros, el costo es 2. Es correcto. Ahora bien, vamos a ver otra forma de escribir lo mismo, que probablemente coincida con el razonamiento de algunos de ustedes, o no, pero quiero demostrarles que uno no tiene que pensar que hay una sola forma de hacer esto. Ahora voy a elegir preguntar así. Voy a arrancar preguntando si la distancia es mayor o igual a 15. ¿Cómo? Si es mayor o igual a 15, el costo era de 10. Si no, y ahora voy a preguntar al revés. Voy a preguntar si la distancia es menor a 5. En ese caso el costo es 2. Y si no, no queda otra opción de que el costo sea 5. Porque ya sé que no es más de 15 y también sé que no es menos de 5. Cierro un paréntesis y cierro el otro paréntesis. Y llego al mismo resultado, habiendo escrito este sí anidado. Nuevamente, sí anidado es un sí adentro de otro sí. Puede haber varios niveles de anidación. Por lo general en el examen piden 1 o 2 niveles y no más. En el punto 36 nos pide que en la celda H3 escribamos una fórmula que permita calcular la ganancia de la venta, la ganancia neta. Y nos dice que esto va a ser calculado restando de lo que nos ha ingresado dos cosas. Por un lado, el costo del taxi multiplicado por las veces que se ha visitado la propiedad. Y además debemos restarle el costo del aviso publicitario correspondiente. Es decir, que lo que nos está pidiendo en concreto es ver cuánto le queda a la inmobiliaria limpio, ¿no? Si yo resto todo lo que ingresó y le resto lo que gasté en taxis para llevar a todos los interesados en la propiedad y además le resto cuánto costó el aviso en el diario para anunciar que se vendía la propiedad,
estoy determinando cuánto me queda en mano. Eso es lo que nos pide. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en Excel. Me ubico en la celda correspondiente, H3. Recuerden, lo vuelvo a decir, siempre es importante, es indispensable ubicarse en aquel lugar en el cual queremos el resultado. Coloco el igual y lo que debo hacer es, del ingreso total, que lo tengo en C3, restar la cantidad de veces que se ha visitado la propiedad, que está en E3, multiplicado por la cantidad, por el precio, ¿sí?, de esos viajes. F3 en realidad es así. En F3 está la cantidad de veces que se ha visitado y en E3 está el costo por viaje. Y además tengo que restarle también el importe correspondiente a la publicidad, que está en G3. Al tocar Enter, me está dando la ganancia neta, es decir, por esta propiedad que me ingresaron brutos, sin ningún descuento, $757.5. Si se visita dos veces, si se visita una vez sola y se vende, y el costo del aviso publicitario es de $35, me quedan limpios $720.5. En los puntos 37 y 38, lo que me piden es, primero, que aplique a las celdas el formato correspondiente. Por ejemplo, aquí haré que aparezca el signo monetario de dólar y los dos decimales que nos pedían el enunciado. Y luego en el punto 38 nos pide que copiemos esas fórmulas que hicimos en los puntos 34 a 36. Les decía, nos pide que las copiemos al resto de las celdas. Vamos a hacer estas dos cosas. Primero, para dar el formato correspondiente a las celdas, puedo marcar ambas celdas con control. Con botón derecho, voy a formato de celdas. Y allí debo buscar currency, moneda. El signo monetario no es la libra esterlina, con lo cual debo cambiarlo. Debo buscar algo que diga algo así como US, English US. La cantidad de decimales es de 2, está bien. Aquí me muestra el ejemplo de cómo quedaría. Ok. Ya apliqué a ambas celdas ese valor. Me olvidé de esta. La podría haber marcado en conjunto con las otras, y si no lo hago ahora. Dos decimales, perfecto. Lo demás no nos especificaba que pusiéramos nada, salvo los 35. Aquí yo puedo optar por hacer lo siguiente. Siempre es más cómodo trabajar viendo el contenido de las columnas. Este costo también divide en dólares. Acá tengo que marcar toda la columna porque ya tiene todos los valores. Lo marco. Marco todo. Marco todo. Botón derecho. Formato de celdas. Nuevamente currency. 2, ok. Está bien que el signo sea así. Nos va a parecer que tiene que ver con el peso argentino, pero en dólares también se expresa así. Bien. Después nos decía que teníamos que copiar, replicate.
las fórmulas que hayamos utilizado al resto de las celdas. Obviamente al resto de las celdas de esa columna. Por ejemplo, acá con el income, con el ingreso. Me ubico en el extremo inferior derecho. Fíjense cómo cambia la cruz a una cruz negra pequeña. Y de ahí extiendo hasta el final de la columna. Suelto. Y automáticamente se van a completar el resto de los valores. Lo que hizo Excel no fue mágico. Si en el primer caso usamos B3, en el segundo Excel lo cambió por B4, luego por B5 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Excel se dio cuenta que al copiar hacia abajo, seguramente lo que pretendíamos era que se incrementara el número de fila. La columna siempre es B y el número de filas se fue incrementando. Nos vamos a encontrar con casos en los cuales no queremos que algo se incremente. Ahí vamos a tener que fijar celdas, pero es un tema para ver más adelante. Lo mismo hago acá. Tiene que quedar claro que yo al copiar, de la forma que lo estoy haciendo, desde el vértice inferior derecho, lo que estoy copiando es la fórmula o función que utilicé y no el contenido. Si acá hay un 2, yo no copié el 2 al resto de las celdas, sino que copié la fórmula o función para que en cada fila se calculara el costo como corresponde. Por último me falta acá en la ganancia neta, hacer lo mismo. Siempre es importante que al menos con algún valor verifiquen que sea correcto. Muchas veces, por distracción, porque se nos movió el mouse o por cualquier otro motivo, terminamos haciendo algo que no queremos. Si verificamos, al menos con alguno de los resultados, que las cosas estén bien, vamos a minimizar la posibilidad de cometer errores. En el punto 39 nos piden que ingresemos una fórmula en la celda H41 que nos permita calcular el beneficio total si se vendiesen todas las propiedades. Y luego nos dice que editemos esta fórmula para redondear su valor al dólar entero más cercano. Vamos a ver cómo hacerlo en Excel. Primero nos ubicamos en H41. La función que me permite sumar el contenido de toda esta columna, que es lo que debo hacer, es la función suma. En inglés yo escribiré sum, ustedes escribirán igual suma. Y ahora debo indicarle de dónde a dónde voy a sumar. Esto lo puedo hacer a mano o directamente con el mouse ubicándome en la primera celda y estirando la selección hasta la última. Una vez que lo he hecho, toco Enter y ahí obtengo el resultado. Aquí arriba puedo ver la función que utilicé. Pero además me pedía que redondeara el valor al dólar más cercano, con lo cual a esta función a su vez debo aplicarle otra que es la función redondear. En inglés es round, así que me va a quedar igual round, abro paréntesis, de sum de H3 a H39 y acá debo colocar a cuántos decimales quiero redondearlo. Como me pidió que lo redondeara al dólar entero más cercano, coloco el 0. Cierro paréntesis, toco Enter y ya obtengo la primera parte de lo solicitado. Volvemos a la consigna y en el punto 40 nos dice que
esa celda debe mostrar solamente valores enteros. Esto significa que no debe mostrar nada después de la coma. Tengo más de una forma de hacerlo. Una es con botón derecho y en formato de celdas, en la opción Currency donde estoy ubicado, le pongo que no tenga decimales. Acepto y ahí obtuvo el resultado esperado. En el punto 41 nos piden que grabemos y que imprimamos la planilla mostrando las fórmulas utilizadas y que para ello nos aseguremos de que la orientación sea landscape, o sea horizontal, que se vean las filas y columnas respectivas, quiere decir que se vean los números de fila y las letras de cada columna, que la impresión ocupe solamente una página y que los contenidos de todas las celdas sean completamente visibles. Vamos a ir por partes. Primero tenemos que encargarnos que se vean las fórmulas. En la solapa de fórmulas tenemos una opción que dice Show Formulas o mostrar fórmulas. Y cuando la cliqueamos, nos mostrará todas aquellas celdas que contienen fórmulas, además de las otras, claro. Para asegurarnos que todo pueda ser impreso en un tamaño adecuado, vamos a eliminar todos los espacios que sobran y también nos vamos a asegurar que todo sea completamente visible. Para ello, en la división que existe entre ambas columnas, por ejemplo entre la A y la B, si hacemos doble clic, el tamaño de la columna se ajustará al ancho máximo que necesita, en este caso el título. Lo mismo voy a hacer con el resto de las columnas. De esta forma me aseguro que todo va a ser visible y que no estamos ocupando ningún espacio de más. Una vez que hicimos esto, la consigna nos decía que además en la impresión debía verse los encabezados de columnas y filas y que la orientación era horizontal. Por lo tanto, en Page Layout, en diseño de página, me aseguro que la orientación sea horizontal. Ya me doy cuenta por la línea punteada que no todo entraría en una página y yo debo forzar a que así sea. Ahora paso a la parte de impresión. Me voy a asegurar también que el tamaño de página sea 4, lo es. Vamos a la parte de impresión. Aquí permanentemente tengo la vista previa de lo que voy a imprimir. Y aquí abajo me está diciendo que son 2 páginas y yo debo imprimir todo en una sola página. Entonces, por un lado, acá donde dice No Scaling, o sea que no haga ninguna escala, me fijo en las opciones que tengo. Y hay una que dice Fit Sheet on One Page. Si elijo esa opción, todo es forzado a entrar a una sola página y acá abajo lo corroboro. Donde dice Page Setup, configuración de página, tengo más opciones. Entre ellas, bueno, me fijo que esté apaisado, cosa que lo está. Y aquí arriba podría cambiar márgenes. Fíjense, aquí no me lo piden, pero si me pidiesen centrar la planilla en una página de forma horizontal y vertical, lo cambiaría acá. Luego tengo el encabezado de pie de página, que yo ya lo había colocado de otra forma, pero también lo podría poner acá. Si yo voy a Custom Header, puedo modificar el encabezado y en lugar de hacerlo donde lo hice antes en insertar, lo podría haber hecho acá también. Finalmente en Sheet, página, ¿no? O en planilla, yo tengo más opciones. Por ejemplo, podría ser que se imprimiese en la grilla. Podemos forzar una impresión blanco y negro si tenemos una impresora a color.
podemos forzar una impresión en calidad borrador. Y esta última opción es la que en particular en este caso me interesa, que era que muestre las filas y las columnas, los encabezados de filas y columnas. Pongo OK y ya en la vista previa veo exactamente lo que voy a imprimir. Esto es fundamental, siempre antes de imprimir, verificar en la vista previa que la impresión cumple con lo que nos han pedido. Finalmente, mando a imprimir y listo. En el punto 42 me piden que imprima la planilla, pero ahora mostrando los valores, es decir, no mostrando las fórmulas o funciones utilizadas. Debo asegurarme que la impresión entre en una página en formato vertical y que los contenidos de las celdas sean completamente visibles. Por lo tanto, si en Excel tenía la vista de fórmulas para resolver el punto anterior, puedo quitarlo, nuevamente solapa fórmulas, quito la opción. Ahora me tengo que asegurar de que todo entre. Aquí ya cuando veo el numeral me está diciendo que el contenido de esta celda no es visible. Antes que nada voy a poner la orientación de la página en Portrait. Me vuelvo a asegurar que el tamaño esté en A4, fundamental. Vuelvo a hacer doble clic en cada uno de los límites entre columnas, de manera tal que todo se vea como corresponde. Ahí está. Ahora tengo que asegurarme al imprimir que todo el contenido entre en una sola página. Nuevamente voy a Archivo o File, Imprimir. Ya tenía elegida la opción de la vez pasada, donde estaba forzando que todo entrara en una página. En este caso no me piden que muestre los números de fila o las letras de las columnas. Por eso lo voy a sacar. Configurar página. Iba acá. Corroboro que sea Portrait. Sheet. Y acá le saco esta opción. Ya que es importante hacer lo que nos piden en la consigna y no hacer cosas distintas porque pueden ser tomadas como errores. Finalmente, imprimo y listo. En el punto 43 me piden que actualice la planilla con los siguientes datos. Que la propiedad número 1053 ha sido visitada 3 veces y que la propiedad número 1055 ha sido visitada 5 veces. Vamos a la planilla, buscamos la propiedad 1053 que ha sido visitada 3 veces y 1055 que ha sido visitada 5 veces. Esto lo hacen por lo siguiente: cuando yo acepto, los valores se modifican automáticamente, porque automáticamente, al haberla visitado 3 veces en lugar de ninguna, esa propiedad generó un costo adicional de 3 viajes en taxi, y eso hizo que mi ganancia neta disminuyera. El punto 45 nos pide que modifiquemos el ingreso que nos genera la venta de cada propiedad. Y que en lugar de $100, ahora serían 150, y que en lugar de 2,5%, ahora sería del 2%. Vamos a hacerlo y entender por qué nos piden esto. Primero nos ubicamos en el lugar correspondiente, la columna de ingresos. Me ubico
en la primera propiedad. En lugar de 100, escribo 150. Y en lugar de 2,5 o 2.5 es del 2%. Toco Enter y automáticamente el valor se modifica. No solo se modifica este valor, sino que también se modificarán todos aquellos valores que están afectados por el contenido de esta celda. En este caso, la ganancia neta. Aquí es fundamental que al modificar esta fórmula, no me olvide de copiarla al resto de esa columna, porque si no estaría afectando solamente a la primera propiedad. Ahora me piden que esto lo imprima y que nuevamente entre en una página vertical y que todo sea completamente visible. No voy a repetir el procedimiento, pues es el mismo que acabamos de hacer. Aquí lo importante es ver qué pasa cuando uno modifica una celda y cómo se ven afectadas todas las celdas que dependen también de ese valor. Bueno, esto ha sido el video completo de la parte de Excel del Paper 3 de June 2013. Cualquier duda, espero sus comentarios. Gracias.